Bienvenido, bienvenida a otro video más en este canal de YouTube donde hablamos sobre desarrollo personal, mentalidad y todo lo que tenga que ver con progreso. Bien, y el día de hoy te quiero compartir algo personal que es cómo Dios se manifestó en mi vida. ¿Por qué te quiero compartir esto? Porque sé que hoy allá afuera hay personas las cuales se están preguntando si Dios existe, qué es lo que es, etcétera, etcétera, etcétera. Y por esa razón tomé la decisión de hacer este video. Lo cual dije, mira, me pasó esto, me sirvió, me ayudó, entonces se lo voy a compartir al mundo y sé que lo va a ver la persona que lo tenga que ver y lo va a aplicar la persona que lo tenga que aplicar. ¿Estamos? Entonces vamos con esta historia que te la voy a compartir para que te sirva y tú puedas sacar tus propias conclusiones y ahí por supuesto tú decides con cómo accionas después de esto. Bien, ¿de qué manera? Te cuento un poco. Milenko no siempre ha sido el que conoces el día de hoy, que se le hace simple hablar a una cámara, que se sabe comunicar con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo antes era alguien totalmente diferente. Y dentro de esas diferencias es que yo era una persona que creía en Dios, pero siempre me preguntaba qué es lo que era. Si era una persona, yo quería ver algo tangible. Siempre estaba buscando como la perfección para darme cuenta de lo que realmente era Dios. Cuestión que yo el año 2024 me fui a vivir no, el 2022, me fui a vivir a Mendoza, Argentina, solo, y me fui con $500, recuerdo. Y me fui un mes y me terminé quedando allá porque en ese entonces yo estaba haciendo un negocio donde habían personas a las cuales yo tenía mucha admiración hacia ellos por los resultados que tenían. Cuestión que me fui un mes y me terminé quedando allá porque quería estar lo más cerca posible de esas personas para que me pudieran transmitir conocimiento, sabiduría y todo lo necesario para poder progresar en ese negocio. Cuestión que yo en ese proceso que estuve allá, em, primero me fui solo y hay un amigo muy cercano que se llama Jonathan, que él era mecánico de profesión acá en Chile y ganaba algo así de $620 por mes. Y él es filmmaker y su pasión es eso, esa área, la fotografía, videos, etcétera. Cuestión que yo le dije, brother, ¿sabes qué? Acá en Mendoza se va a hacer un evento de mentalidad, desarrollo personal y demás. Y si tú te vienes para acá, yo te puedo dar, en este caso, puedo ser tu conector con las personas que van a hablar arriba del escenario porque los conozco. Y te puede salir un buen trabajo. Y se fue y ese fin de semana se hizo algo así de $1000 a su bolsillo. Lo cual era mucho más que lo que se hacía en su trabajo en un mes. Y se dio cuenta que había una oportunidad. Después volvió a Chile después de ese fin de semana y luego de eso tomó la decisión de irse a vivir a Mendoza conmigo. Yo le dije, brother, vente, yo me encargo de arrendar, de alquilarte el departamento y, y le damos. Cuestión que se fue y se fue a ir justo al lado mío. Yo estaba en el departamento, si no mal recuerdo, en el 10 y él estaba en el 11. Era un departamento de una habitación, el de cada uno. Y ahí estuvimos trabajando, grabando, creando contenido, negocio, hasta que tomé la decisión de dejar ese negocio porque me di cuenta que no era lo que yo quería hacer realmente toda mi vida. Y cuestión que cuando dejé ese negocio, dejé un sistema de desarrollo personal y aquí fue donde empezaron a suceder cosas donde realmente me di cuenta de que Dios sí estaba en mi vida. Y te conté la historia de Jonathan porque fue una persona que estuvo en ese proceso y te vas a ir dando cuenta de la importancia de tener buenas amistades también.
Cuestión que los ingresos empezaron a bajar y nos habíamos ido a vivir antes de ir a dejar ese negocio a un departamento donde pagara menos, pero que fuera de 2 habitaciones. Y, y mientras tanto se nos venía a pagar el alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestión que nos tuvimos que mudar y nos encontramos con que no teníamos dinero. No teníamos dinero en nuestra cuenta. Y empezamos a comer con su tarjeta de crédito. Y de hecho hubo casi 3 semanas, un mes, donde una persona que nosotros conocíamos de Mendoza nos ofreció quedarnos en su casa durante 3 semanas que nosotros teníamos que esperar para que nos pasaran un nuevo departamento. Y cuestión que en esa casa yo dormí en el living comedor en un futón y él durmió en una habitación, en el suelo en un colchón, y estuvimos adaptándonos a ese lugar. Y el tema es que yo dije, ya brother, llegó el momento de hacer plata. Tú tienes el equipo para grabar, yo me sé comunicar bien con la gente, así es que vamos a ayudar a los emprendedores a que puedan crecer en sus redes sociales para que puedan tener más clientes y por añadidura más ingresos, y ellos van a estar felices y agradecidos y nos van a pagar por eso. Y empezamos, pum, 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 y salió un cliente en un polígono de tiro con armas de fuego. Salió otro cliente que gracias al polígono salió, que era un cliente que tenía un carrito de comida rápida y iba a eventos. Pum, listo, cerramos un trato de más o menos como $700 por mes y le creamos contenido y así. Cuestión que nos volvió a pasar nuevamente no tener dinero y yo me iba caminaba en la calle en la noche, me sentaba en la vereda y me ponía a pensar, o sea, yo decía, Milenko, tú eres buena persona, eres un hombre que trabaja, eres un hombre que se esfuerza y las cosas no te están saliendo. Y me acuerdo que en esa época también había pasado por mi mente quitarme la vida. Así es, pasó por mi mente quitarme la vida porque no había dinero. Mira por la estupidez que se me había pasado por la cabeza hacer eso. Y fue un pensamiento, no una decisión, que bueno, ya voy a hablar sobre eso en otro video. Pero la cuestión es que yo ahí todavía no hablaba con Dios. O sea, no le daba mis palabras. Capaz, pensamientos tampoco mucho. Solamente estaba en el ego. Estaba en el ego. Siempre queriendo tener el control de todo, etcétera. Yo me vine a Chile. Y me vine a Chile a fines del 2024. Sin dinero. Estaba solo en un lugar. Y me estaba quedando en la casa de unos parientes y ellos no estaban, así que estaba solo. Y cuestión que en esa soledad yo ahí empecé a arrodillarme. Y un paréntesis muy importante, algo que me mantuvo siempre fuerte para no tirar la toalla, para continuar, fueron los hábitos. Los hábitos para mí fueron cruciales y lo siguen siendo, pero en ese momento más que nunca. El hábito de levantarse temprano, escribir, hacer ejercicio, etc. Eso me mantuvo siempre con certeza, con seguridad de que algo bueno iba a pasar. Cuestión que yo en ese momento empecé a ponerme de rodillas cuando volví a Chile, me levantaba temprano, etc. y me puse a orar. Así es. Empecé a hablar con Él, con Dios, siendo que yo no sabía qué es lo que era. Simplemente empecé a hablar. Empecé a decirle lo que sentía. Empecé a decirle que me diera alguna señal. Empecé a decirle que yo ya había hecho todo lo posible y que todo se lo dejaba a Él. Eso empecé a decirle. Empecé a decirle que me mostrara el camino. Por favor. Empecé a decirle, pero de una manera
realmente comprometida, estaba entregado a la oración, a decirle que me ayudara. Y ahí fue cuando empecé a soltar el control y empecé a darme cuenta que Dios había estado siempre conmigo, pero no lo había visto, no lo había sentido y no lo había escuchado. Sí, no lo había visto, no lo había sentido y no lo había escuchado porque tenía una venda en los ojos que no me permitía poder verlo, que es exactamente lo que le pasa a la mayoría, que en este caso no ven que Él está en su vida porque están accionando desde el ego, desde querer tener el control, desde el se sienten identificados con lo material. Entonces cuando yo no tenía nada, me quedaba una lata de atún, un par de tallarines, en ese entonces yo le mandé un audio a una persona que sigo todavía mucho, que se llama Seba, es un gran amigo, y le mandé un audio diciendo que por favor me ayudara, me diera algún consejo para poder salir de esa situación. Y yo no le mandé un audio desde la víctima. Yo no le mandé un audio diciéndole, oye hermano, mira, ¿sabes qué? Yo estoy así, mi vida es una mierda, sácame de esta situación. No, le mandé un audio que nunca lo había hecho, nunca le había mandado un audio así a alguien, diciéndole, brother, esta es la situación, yo sé que voy a salir de esto, pero me gustaría que me ayudaras por favor, de alguna manera, para poder salir adelante. Porque yo sé que tú pasaste por una situación similar. Y ahí él me mandó una sala de Zoom, nos conectamos, me ofreció ser su editor de videos y me empezó a pagar $10 por video y me pagó por adelantado 10 videos, o sea, $100. Que yo estaba pero agradecidísimo con esos $100 porque tenía menos de $10 en mi cuenta. Y yo me acuerdo que en ese momento cuando yo me volví a Chile y estaba en esta casa que te comentaba, lo más cercano que tenía era a 30 minutos, 40 minutos a una estación de servicio, porque era un lugar rural, rural, sí. Entonces me tenía que ir caminando por la berma de la carretera para poder llegar a una estación de servicio y comer completos o panchos, que le dicen en Argentina. Bueno, cuestión que, o hot dogs, con esa poca plata que tenía. Y bueno, me pagó esos $100 y yo con eso, en el micro, me fui al gimnasio que estaba media hora en micro a matricularme para hacer ejercicio. Después fui al supermercado a comprar pollo, etcétera, para el día siguiente y así. Y le seguía editando videos, me seguía pagando, yo feliz agradecido. Y dejé de centrarme en el resultado monetario. Porque me di cuenta que Dios sí me mandó la señal. Que fue, mándale este audio a esta persona diciéndole que te está pasando esto. Esa fue la señal. ¿Y cómo vino esa señal? Mi conciencia. Y eso es lo que es Dios en ti, tu conciencia. La voz de tu conciencia es Dios guiándote. Es Dios diciéndote hacia dónde tienes que ir. Por eso no tienes que cuestionar tu conciencia. Porque a Dios no se le cuestiona. Porque Él hace todo imagen y semejanza. Como a Él se le plazca. Entonces, ¿por qué lo vas a cuestionar si todo lo que Él ha hecho está perfecto? Está perfecto todo lo que ha hecho. Pero Emilio, ¿cómo va a estar perfecto que tenga deudas? Claro que está perfecto porque Él te está dando a entender esa situación. O sea, te está poniendo esa situación para que tú te des cuenta de algo. Te des cuenta de lo que tienes que mejorar a nivel interno. ¿Me explico? A mí me mandó esa situación de oscuridad estando en Mendoza, donde no había dinero, donde estábamos comiendo con la tarjeta de crédito de mi amigo, para que yo me diera cuenta de que podía salir de ahí. Me mostró la oscuridad para poder darme cuenta de que había luz. Tú tienes que vivir muchas veces lo que no eres para darte cuenta de lo que sí eres. Es así, es así. Cuando yo entendí eso fue brutal.
Y cuando entendí el punto que te dije de que Dios, el lado de tu conciencia, también fue brutal, porque dejé de dudar de esa voz. Empiezas a seguir tu intuición. Que te va a dar miedo, obviamente te va a dar miedo, pero por esa misma razón lo tienes que hacer. Y mira, tú con el miedo puedes hacer dos cosas. O el miedo te impulsa a tomar la decisión que sabes que tienes que tomar, que te va a cambiar la vida, o el miedo te frena y te deja exactamente en el mismo lugar. Yo que tú tomo siempre la primera opción, que me impulse a tomar la decisión. Porque ponte a pensar cuánto tiempo has dejado que el miedo te deje en el mismo lugar, y sigues en el mismo lugar, y sigues en el mismo lugar, y sigues en el mismo lugar. Entonces así Dios empezó a manifestarse en mi vida cuando yo no tenía nada, cuando empecé a ponerme de rodillas, a orar, Está sonando la alarma de mi celular. Es una señal de advertencia que hay lluvias acá en Chile. Entonces, nada, se activan las alarmas de los celulares de los que están cerca de ciertas zonas que están siendo afectadas por el agua. Bueno, cuestión que así se empezó a manifestar en mi vida. Y de ahí en adelante dije, wow, es increíble como cuando sueltas el control y empiezas a vivir presente y a pensar no en escasez sino en abundancia, tu vida cambia. Cuando dejas de pensar en solamente el futuro y empiezas a pensar en lo que está pasando ahora, tu vida cambia. Cuando empiezas a ver todo como algo positivo, tu vida cambia. Cuando te das cuenta que todo es perfecto, tu vida cambia. Cuando te das cuenta de que Dios está en cada lugar, en cada momento, en cada persona, en cada situación, en cada cosa, tu vida cambia. Es así. Y me di cuenta de que Dios, para mí, es una energía. No tengo que ir a la iglesia para estar cerca de Dios. Yo puedo estar cerca de Dios donde quiera. Tú puedes estar cerca de Dios donde a ti se te dé la gana. Pero tienes que ser congruente, obviamente. Yo no voy a estar cerca de Dios personalmente saliendo todos los días de noche de fiesta, porque eso para mí no está alineado. Sí me alinea estar cerca de Él, levantarme temprano cuando no hay ruido afuera y están todos durmiendo porque hay más energía disponible. Por eso me levanto temprano, porque hay más energía disponible. Entonces utilizo esa energía para poder conversar con Él, para poder seguir orando, para poder agradecer, para poder estar conectado con la fuente. Por eso tenéis que estar alineado, obviamente, con la fuente y ser congruente con la fuente. Entonces, de ahí en adelante, yo empecé un negocio donde me conseguí el dinero para poder empezar ese negocio. Hice una lista de 100 personas y se recaudó un capital de más de $2.000. Y fue en pocos días. ¿Y por qué hice eso? Porque tenía el hambre, porque tenía la convicción, porque sabía que si hacía eso me iba a funcionar. Dicho y hecho, me funcionó, me cambió la vida y eso me sacó del sistema. Fue un vehículo que me ayudó a seguir invirtiendo en mí, seguir ayudando a más personas. Ahí está sonando de nuevo. Ahí está. Entonces, eso. Y empecé a darme cuenta de que al estar cerca de Él, porque una cuestión es creer y otra cosa es estar accionando a través de Él. Porque algunos dicen yo creo en Dios, pero viven transmitiendo odio, cuando Dios es amor. Odio, ¿de dónde viene? El odio viene del diablo. Viene del diablo. Entonces, dicen que actúan en base a él, pero están actuando desde el de abajo. Por ejemplo, la gente, hace tiempo que no me suena alarma así, no puedo hacer nada porque aunque lo apague va a sonar igual. Hay que adaptarse y todo es perfecto. Cuestión que lo mismo aplica con el tema del miedo. La gente actúa en base al miedo, no en base a la fe, y Dios es fe. ¿Te das cuenta? Dios es lo positivo. Dios es amor. Dios es entusiasmo. Es disciplina. Es soltar el control. Es hacer las cosas con pasión. Entonces,
Si tú estás alineado con la fuente, tu vida va a empezar a cambiar. Entonces, de esa manera es como se manifestó conmigo. Obviamente contigo se te puede manifestar de una manera totalmente diferente. Digo, en el sentido de primera vez. Yo lo sentí a él conmigo cuando pasó esa situación de que no había dinero. Y sé que me la mandó para que yo me diera cuenta de que realmente podía salir de ahí. Mira, quédate con esto. Dios no elige a los preparados, prepara a los elegidos y le envía las peores batallas a sus mejores guerreros. Es así de simple. Entonces, si hoy día tú estás pasando por una situación la cual no te agrada, es porque Dios te está mandando esa situación, porque eres un elegido, y si la pasas, te va a hacer a un siguiente nivel. Así funciona la cuestión. ¿Me explico? Entonces, eso. Y todos los días se manifiesta. Y el tema es también lo que te comenté al principio de este video, que tú tienes que eliminar la venda de tus ojos, sacar la venda que no te deja ver lo que Él te envía, que es el ego. Esa venda es el ego, es la ansiedad, el miedo. Si tú estás accionando con estas tres o con una de estas tres, tú no vas a ver las señales que Él te manda todos los días. Es así. Vas a ir en piloto automático toda tu vida. Vas a estar sobreviviendo, no viviendo. Porque tú no viniste a esta vida a sobrevivir, viniste a esta vida a vivirla, a disfrutarla. No a estar acá en formato de víctima, de supervivencia, viviendo en miedo, viviendo en incertidumbre. No. Eso es lo que te inculcaron. Eso es lo que te quisieron hacer creer. Pero hay una vida diferente. Hay una vida diferente. Y yo, por lo menos, desde que tomé la decisión de estar más cerca de Él, todo ha estado mucho mejor. En todo ámbito. Tranquilidad, me ha dado más sabiduría, más seguridad, más certeza, más determinación, más constancia, más disciplina, mejores relaciones de alto valor, más enfoque, más claridad, más dinero, más tiempo, más viajes, por estar cerca de Él. Yo no empecé leyéndome la Biblia, por ejemplo, empecé leyéndome un libro que se llama Conversaciones con Dios, que es muy bueno, que también está la película en YouTube. Y de a poco empecé a hablar con inteligencia artificial, con ChatGPT, preguntándole algunas cosas, etc. Que también se me acaba de ocurrir un nuevo video para YouTube de cómo llegó la Biblia a mi vida. Esa también es una historia bastante interesante. Así que en algún otro momento te la voy a compartir. Así es que eso, de esa manera es como se manifestó conmigo. Espero que esta historia te haya servido bien, porque recuerda, todo tiene solución. Y quédate con lo que te dije. Dios nos coge a los preparados, prepara a los elegidos y le manda sus peores batallas a sus mejores guerreros. Bien. Así es que eso. Deja tu comentario. ¿Qué fue lo que más te gustó de este video? ¿Con lo que te quedaste este video? ¿Qué te hizo sentir este video? En realidad lo que tú quieras hacer. En los comentarios, deja tu comentario para poder leerte y responderte. Suscríbete, recuerda. Y también decirte que tengo una comunidad gratuita de WhatsApp donde compartimos información de muchísimo valor, pero muchísimo valor. O sea, si hoy día eres una persona que le gustaría mejorar sus hábitos, esa comunidad es para ti. Si te gustaría pasar de ser una persona que no tiene claridad a sí tener claridad, esa comunidad es para ti. Si tienes malos hábitos, que lo quiero nombres, y quieres tener mejores hábitos, esa es tu comunidad. Si te gustaría pasar de ser una persona insegura a ser alguien seguro, esta es tu comunidad. Si tienes un mal entorno y quieres un mejor entorno, esa es tu comunidad. ¿Estamos? Así que te lo voy a dejar acá abajo en la descripción para que vayas e ingreses. Y obviamente yo te voy a tener que aceptar porque no la tengo abierta para todo el mundo. ¿Estamos? Así es que eso, te mando un abrazo enorme y espero de mucho corazón que este video te haya ayudado. Bien, nos vemos en el próximo.
Let's go.